Hola, muy buenas a todos, me presento, mi nombre es Eric, soy alumno del Instituto Tecnológico Superior de Irapuato y el día de hoy vengo a platicarles sobre un tema, que es sobre los medios de transmisión guiados y no guiados. Esto es un trabajo para la materia de Fundamentos de Telecomunicaciones. Bueno, pero antes de comenzar, pues tenemos que saber qué son los medios de transmisión en sí. Los medios de transmisión son las vías por las cuales se comunican los datos, dependiendo de la forma de conducir la señal a través del medio o soporte físico. Ahí es donde se pueden clasificar en dos grandes grupos, como ya había mencionado anteriormente. Estos son los medios guiados y los medios no guiados. La diferencia radica que en los medios guiados el canal por el que se transmiten las señales son medios físicos, es decir, por medio de un cable, y en los medios no guiados no son medios físicos. Bueno, así que comencemos describiendo qué son los medios de transmisión guiados. Los medios guiados conducen las ondas electromagnéticas a través de un camino físico, como ya mencionaba anteriormente. Ejemplos de estos medios son el cable coaxial, la fibra óptica y el par trenzado. Y sus principales características de los medios guiados son el tipo de conductor utilizado, la velocidad máxima de transmisión, las distancias máximas que pueden ofrecer entre repetidores, la inmunidad en frente a interferencias electromagnéticas, la facilidad de instalación y la capacidad de soportar diferentes tecnologías de nivel de enlace. Comencemos con las características del par trenzado. El cable de par trenzado usado en telecomunicaciones, en el que dos conductores eléctricos aislados son entrelazados para anular las interferencias de fuentes externas y diafonía de los cables opuestos. Fue inventado por Alexander Graham Bell. Es el medio más común de transmisión de datos que existe en la actualidad, pudiéndose encontrar en todas las casas o construcciones de casi cualquier lugar. Asimismo, este medio de transmisión lo encontramos a favor el hecho de ser prácticamente el más económico que se puede ubicar en el mercado actual. Por otro lado, es el más fácil de trabajar, por lo que cualquier persona con un mínimo de conocimientos puede adaptarlo a sus necesidades. La tasa de entrelazado, usualmente definida en vueltas por metro, forma parte de las especificaciones de un tipo de cable en concreto. Cuanto mayor es el número de vueltas, mayor es la atenuación de la diafonía. Entre los cables de pares trenzados tenemos tres grandes grupos. Ellos son: cable de par trenzado sin apantallar, UTP; cables de pares trenzados apantallados, STP; y cables de pares trenzados blindados, FTP. El par trenzado sin apantallar, UTP por sus siglas en inglés, Unshield Twister Pair, el más habitual en redes locales, no lleva apantallamiento de ningún tipo más allá del que proporciona el hecho de tener los pares trenzados. Es el medio habitual en telefonía, el más barato, el más fácil de instalar, pero sufre interferencias electromagnéticas externas. Este es un tipo de cable que se utiliza cuando la red LAN tiene un presupuesto limitado, o se va a hacer una instalación sencilla con conexiones simples. Este tipo de cable no se utiliza cuando se necesita un gran nivel de seguridad en la LAN, o la velocidad de transmisión es alta y las redes deben cubrir grandes distancias. Ahora hablaremos del par trenzado apantallado, STP, por sus siglas en inglés Shielded Twister Pair. Este cable lleva una pantalla de hilos de cobre formando una malla que reduce las interferencias. Este cable es bastante voluminoso debido a la pantalla, lo cual encarece su precio y su costo de instalación, por lo que existe una variante más barata, en la que la pantalla está formada por papel de aluminio en vez de por malla de cobre, con lo que se consigue reducir considerablemente el precio y el diámetro del mismo. El normal sería el STP Screen Twister Pair con pantalla de malla de cobre, y el otro sería el FTP Full Twister Pair con pantalla de papel de aluminio. Ahora hablemos del cable de par trenzado blindado, FTP. Es un híbrido del UTP y el STP tradicional. Se denomina UTP apantallado, SCTP, conocido también como par trenzado de papel metálico. Los materiales metálicos de blindaje utilizados en STP y SCTP deben estar conectados a tierra en ambos extremos. Ahora pasemos al cable coaxial.
El cable coaxial consiste en un conductor de cobre rodeado de una capa aislante flexible. El conductor central también puede ser hecho de aluminio cubierto de estaño, que permite que el cable sea fabricado de forma económica. Sobre este material aislante existe una malla de cobre tejida u hoja metálica que actúa como el segundo hilo del circuito y como un blindaje para el conductor interno. Existen múltiples tipos de cable coaxial, cada uno con un diámetro e impedancia diferentes. ¿Qué es la impedancia? La impedancia es una medida de oposición que presenta un circuito a una corriente cuando se aplica una tensión. El cable coaxial no es habitualmente afectado por interferencias externas y es capaz de lograr altas velocidades de transmisión a largas distancias. Por esa razón se utiliza en redes de comunicación de banda ancha, cable de televisión por ejemplo, y cables de banda base, el de Ethernet. Ahora pasemos a la fibra óptica. La fibra óptica es un hilo muy fino de material transparente de vidrio o materiales plásticos, por el que se envían pulsos de luz que presentan los datos a transmitir. El haz de la luz queda completamente confinado dentro de la fibra y se propaga por el núcleo de la misma con un ángulo de reflexión por encima del ángulo límite de la reflexión total. La fuente de luz que se puede utilizar es la luz de láser o la luz de LED. Las fibras se utilizan ampliamente en telecomunicaciones, ya que permiten enviar gran cantidad de datos a gran velocidad, mucho más rápido que en las comunicaciones de radio o cable de cobre. También se utilizan para redes locales. Son el medio de transmisión por excelencia, inmune a las interferencias. Tipos de fibra óptica. Multimodo. Usada generalmente para la comunicación de datos, tiene un núcleo grande, más fácil de acoplar. En este tipo de fibra, muchos rayos de luz, o modos, se pueden propagar simultáneamente. Cada modo sigue su propio camino. Las fibras multimodo se utilizan comúnmente en aplicaciones de corta distancia, menores a 2 kilómetros, debido a que es simple de diseñar y económica. El medio utilizado para transmitir los datos es una fibra multimodo. Es a través del uso del diodo LED. La transmisión de un pulso de luz, equivalente a un bit, la cual es generada por múltiples rayos de luz, pues se trata de una luz normal, no coherente. Monomodo. Tiene un núcleo más pequeño que la fibra multimodo. En este tipo de fibra, solo un rayo de luz o modo puede propagarse a la vez. Es utilizada especialmente para telefonía y televisión por cable. La fibra monomodo es una fibra óptica en la que solo se propaga un modo de luz. Los diodos láser emiten luz coherente. Al haber un único rayo de fibra, se comporta como un guía ondas. Su transmisión es paralela al eje de la fibra. A diferencia de las fibras multimodo, las fibras monomodo permiten alcanzar grandes distancias, hasta 400 kilómetros máximo, mediante un láser de alta intensidad, y transmitir elevadas tasas de información. Tipo de información que transporta. Datos. Pasan paquetes de diferentes tamaños, pequeños y grandes. No permiten que se pierdan datos. Voz. Pasan paquetes pequeños. No permite que haya retardos. Video. Pasan paquetes grandes. No permiten desviación de la señal. Bueno, ahora que ya sabemos cuáles son los medios de transmisión guiados, pasaremos a los medios de transmisión no guiados. Definamos qué son. La transmisión y recepción se realiza por medio de antenas, las cuales deben estar alineadas cuando la transmisión es direccional, o si es omnidireccional, la señal se propaga en todas las direcciones. Los medios no guiados proporcionan un soporte para que las ondas se transmitan, pero no las dirigen, como por ejemplo, de ellos tenemos el aire y el vacío. La naturaleza del medio, junto con la señal que se transmite a través de él, constituyen los factores determinantes de las características y la calidad de la transmisión. Bueno, y al final de cuentas, ¿esto qué quiere decir? Bueno, a la hora de transmitir, la antena irradia energía electromagnética en el medio. En la recepción, la antena capta las ondas electromagnéticas del medio que la rodea y luego el dispositivo receptor. Traduce esta energía en impulsos eléctricos, que luego se transforman en datos entendibles para el hombre. Las transmisiones no guiadas pueden ser de dos tipos, dependiendo del modo de transmisión. Y como mencioné anteriormente, ellas son direccional y omnidireccional. ¿Cómo funciona la transmisión direccional? Bueno,
La antena transmisora emite la energía electromagnética concentrándola en un haz, por lo que las antenas emisoras y receptoras deben estar perfectamente alineadas. En cambio, la transmisión omnidireccional, la radiación se hace de manera dispersa, emitiendo en todas direcciones, pudiendo la señal ser recibida por varias antenas. Según el rango de frecuencias de trabajo, se pueden clasificar en 3 tipos: onda de radio, microondas terrestres o satelital, y luz, infrarrojos o láser. ¿Qué son las ondas de radio? Son ondas electromagnéticas omnidireccionales, así que no son necesarias las antenas parabólicas. La transmisión no es sensible a las atenuaciones producidas por la lluvia, ya que se opera en frecuencias no demasiado elevadas. Los microondas terrestres utilizan antenas parabólicas con un diámetro aproximado de 3 metros. Tienen una cobertura de kilómetros, pero con el inconveniente de que el emisor y el receptor deben estar perfectamente alineados. Es por eso se acostumbran a utilizar en enlaces punto a punto en distancias cortas. Los microondas por satélite se hacen enlaces entre 2 o más estaciones terrestres, que se denominan estaciones base. El satélite recibe la señal, denominada señal ascendente, en una banda de frecuencia, la amplifica y la retransmite en otra banda, señal descendente. Cada satélite opera en unas bandas concretas. Ahora pasemos a los infrarrojos. Se enlazan transmisión y recepción, que modulan con una luz infrarroja, no coherente. Los equipos deben estar alineados directamente o con una reflexión en una superficie. La transmisión infrarroja no puede atravesar las paredes. El haz infrarrojo se puede producir por medio de un láser o un LED. En conclusión, los medios de transmisión guiados son medios físicos que están constituidos por un cable que se encarga de la transmisión. Sus ventajas serían coste bajo, tecnología muy conocida, fácil instalación y son flexibles. Sus desventajas serían que tendrían interferencias, atenuaciones y conducción superficial en altas frecuencias. Ojo, no aplica para todos, pero uno que otro sí puede presentar estos errores. Pero comparando calidad, precio y uso, resultan ser muy buenos. Están al alcance de todas las personas que quieran. En cambio, los medios de transmisión no guiados son todos aquellos medios en los cuales la transmisión como la recepción de la información se lleva a cabo mediante antenas. Algunas de sus ventajas serían que alquiler de tiempo o frecuencia relativamente barato, transmisión a través de océanos y continentes, disponibilidad de comunicaciones de alta calidad en lugares del mundo no desarrollados sin necesidad de grandes inversiones en infraestructura en tierra. Y algunas de sus desventajas serían fabricaciones e instalaciones caras, retardo, dificulta el control de flujo y errores, y el traspaso de redes de satélites de órbita. Y bueno, con esto concluyo el video, así que espero que haya quedado claro cuáles son los medios de transmisión guiados y los medios de transmisión no guiados. Gracias por ver.